Hola. Seguramente tendrás asumido que envejecer es sinónimo de perder fuerza, de ponernos enfermos más a menudo, de debilitarnos. Pero ¿y si te dijera que eso no es del todo cierto? ¿Que la antigüedad de tu partida de nacimiento no es lo único que importa? Imagina que tu cuerpo es como un vergel, uno que, con los cuidados adecuados, puede florecer con fuerza y vitalidad en cualquier estación de la vida. Lo bueno es que tú eres el cultivador de ese jardín que tienes en tus intestinos. Dentro de ti vive un universo de pequeños ayudantes, billones de microorganismos vivos que forman lo que llamamos la microbiota intestinal. Se trata de bacterias buenas que trabajan para ti sin descanso y son absolutamente esenciales para tu salud. Su trabajo principal es ayudarte a digerir la comida, pero su misión más importante, la que nos interesa hoy, es protegerte. Son la primera línea de defensa de tu cuerpo. De hecho, para que te hagas una idea de su importancia, cerca del 70% de todo tu sistema inmunitario reside ahí, en el intestino. Uno sano, con una microbiota bien cuidada, es la base de un cuerpo fuerte y resistente. Este equipo de trabajo microscópico es increíblemente eficiente, pero como todo en la vida, también cambia con los años. ¿Qué le ocurre exactamente? A medida que cumplimos años, la flora intestinal puede perder parte de su diversidad. Y esto es importante. Con el tiempo, esa microbiota puede perder determinadas especies beneficiosas, como las bifidobacterias, a la vez que empiezan a proliferar otros microorganismos que no nos ayudan tanto. Este desequilibrio no es algo menor porque debilita directamente esa primera línea de defensa que tienes en el intestino. Con menos soldados buenos en la muralla, es normal que te sientas con menos energía, que tus digestiones no sean como antes o que seas más vulnerable a las infecciones. Pero aquí viene la mejor parte, porque un jardinero nunca se rinde ante unas pocas malas hierbas, ¿verdad? Hay formas muy sencillas y deliciosas de volver a llenar de vida nuestro jardín interior y te las voy a contar ahora mismo. Vamos a ponernos el sombrero de jardinero. Lo primero es darle de comer a nuestros pequeños ayudantes, y su comida favorita es la fibra que viene de los vegetales. Esto es lo que los científicos llaman prebióticos. Ahora, no basta con comer cualquier verdura. La clave es la variedad. De hecho, la mejor manera de nutrir tu microbiota es marcarte un objetivo: consumir semanalmente 30 alimentos de origen vegetal distintos. Y no es tan difícil como suena. Cuentan frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Alimentos tan comunes como la cebolla, el ajo, los plátanos o un buen cuenco de avena por la mañana son un festín para tus bacterias buenas. Pero un jardín no solo necesita fertilizante, también necesita nuevas semillas. Y aquí es donde entran los probióticos. Los probióticos son literalmente microorganismos vivos, beneficiosos, que podemos plantar en nuestro intestino. Los encuentras en alimentos fermentados como el yogur natural sin azúcar, el kéfir o el chucrut. Y aquí una pequeña sorpresa, también en los pepinillos fermentados. Pero ojo, no los que vienen en vinagre normal, esos no cuentan. Lo mejor es combinar el fertilizante con las semillas. Por ejemplo, algo tan simple como un tazón de yogur natural con un puñado de frutos secos es una combinación perfecta para tu flora intestinal. Por otra parte, no te sorprenderá que te diga que a los intestinos les afecta todo lo que hacemos. Podría decirse que dormir bien y tener un descanso reparador es como darle a tus plantas las horas de oscuridad que necesitan para regenerarse, fortalecerse y eliminar toxinas. Mantenerte activo, aunque solo sea salir a caminar cada día, es como remover la tierra para que se oxigene y se llene de vida. Y aprender a gestionar el estrés es como proteger a tu jardín de una tormenta, porque el estrés crónico libera hormonas como el cortisol que pueden debilitar a tus bacterias buenas y tus defensas. No se trata de hacer cambios drásticos de un día para otro, sino de entender
que cada pequeño gesto de autocuidado contribuye a tu salud. No parece muy difícil, ¿verdad? Así que no, envejecer no tiene por qué ser sinónimo de debilitarse. Cuidar de tu microbiota no es una obligación ni una tarea más en tu lista. Es, en realidad, un acto de colaboración, una amistad con tu propio cuerpo. Es un pacto con esos billones de aliados que trabajan día y noche para mantenerte bien. Envejecer no es marchitarse, es aprender a cuidar el jardín más importante de todos, el que llevas dentro. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil y estimulante esta información. Muchas gracias.